Bien. Les consulto. Primer pregunta para ustedes. ¿Cómo quedaron con la clase de la semana pasada? Cuéntenme. Muy perdidas. ¿Pudieron responder las preguntas? ¿Hay algo que no entendieron? No, perdón, hola, Ay, esperen un buenas noches. segundo. Ay, las tenía muteadas, chicas. O sea, en realidad no tenía el audio conectado. Yo las veía hablando y digo, esta gente me habla y yo no escucho. Qué Mala mía. participativa esta gente, no se escucha. No, perdón, yo, buenas noches, pero no arranqué. Se me ha perdido con los días y horarios. Pensé que teníamos mañana, digo, bueno, nada, tengo un día más para hacerlo. Todavía no lo pude hacer. Pero bueno, No se está ahí preocupen. en la lista. Ando un poquito atrasada con algunas cosas. Sí. No se preocupen si no lo llegan a hacer. Yo les di este plazo, tienen una semana para hacerlo, para apurarlos un poco. Más Sí. que nada es para eso. Para que no la cuelguen, pero porque si no después se les juntan mucho y entran en crisis. Voy a hacer una cosita. Denise, te voy a silenciar, pero para que me escuchen a mí. No. Ahí va. ¿Alguien me quiere decir algo más? Hermes, ¿te un mensajito? Como las que pudieron, ojo, quienes pudieron responder las preguntas me cuentan cómo les resultó. Los que no me pueden contar si pudieron leer algo. Los que no llegaron a leer nada me pueden contar si vieron el video y se quedaron con alguna duda. Si no vieron nada, les recomiendo que vayan ¡Basta! a ver el video. ¿Qué te hicieron, Sol? ¿Qué te hicieron? ¿A quién estás retando? Estoy peleando con mi gato. Al gato. Yo hago lo mismo con mi perra, por eso. Que le hablamos y no nos entienden ni mierda, pero bueno, nosotros le hablamos. Claro, igual me estoy rajuñando. Bien, tranqui. ¿Alguien quiere comentar algo? Pienso de la clase anterior, ¿eh? Decime. Nosotros con mi hermana estuvimos haciendo el trabajo y en la parte de desarrollar las partes de una neurona nos había surgido la duda de desarrollar, que usted nos explique cómo es el cuerpo celular de la neurona. Bien. Sí, no entré mucho en detalle, por eso yo cuando me preguntaron eso agarré, y si puedo, esperen, voy a ver si lo logro. Ya sabíamos que nos iba a decir eso, Sí. pero Está. igual queríamos que Mi usted nos respuesta explique. fue, está, búsquenlo. Yo soy medio, les pido mil disculpas, soy una bruja. Pero, a ver si está por acá. No, voy a abrir desde ahí. Espérenme que lo voy a abrir desde la página del campus para que lo puedan ver. Porque yo tengo los libros enteros descargados y si no, no los vamos a encontrar más. Quiero encontrar directamente lo que les subí. Instituto, periodo, bueno, vamos a abrirlo, pero para que lo vean. No son preguntas que quiero que súper desarrollen. Y en esto, recontra insisto, pero porque en realidad tienen que ver con que ustedes puedan, así como se los digo yo, en 2 palabras, decirme cuáles son las partes de la neurona. Pero para que las puedan reconocer, que no es a ver, que no es una única cosa, que se la puede subdividir en estructuras que tienen funciones importantes. A eso apunto. No es importante que caigamos en el detalle biológico del cuerpo de la neurona, el núcleo, las partes propias, porque la verdad es que no vamos a estudiar nada de eso y se van a marear con nombres que no les van a servir de nada. ¿Sí? Para mí lo importante es que ustedes sepan que una neurona tiene, digámosle, no vamos a decir nombres, los vamos a ir contando. El cuerpo de la neurona, que es como la estructura, digámosle, principal, porque es quien procesa toda esa información, ¿no? O sea, es el cuerpo, es como nuestra cabeza. Que es ese cuerpo, por lo general vamos a tener ramas dendríticas, o las dendritas, que son las que reciben un impulso nervioso o una sinapsis con información. Que desde el cuerpo de la neurona también va a salir un axón, que es el que transmite un nuevo mensaje hacia otra neurona. ¿Sí? Es como la ruta. Que ese axón también va a estar recubierto de mielina,
que va a ser en realidad uno de los que favorecen la conducción nerviosa. Y que al final de ese axón vamos a tener una terminal axónica, que es la que hace ese segundo paso de transmitirle nueva información a la segunda neurona o a la neurona postsináptica. ¿Sí? Esas son como las... Es eso. Es la respuesta más cortita del mundo. No necesito que empiecen a... No profundicen, porque se van a marear. Pero tengan en cuenta esas estructuras, como esas partes de la neurona. Para que ustedes puedan ver una neurona y decir, ah, ok, esto sirve para esto, esto para esto, esto para esto, y funciona así. Chiquitito. No profundicemos mucho acá, porque vamos a profundizar mucho más adelante. Y si profundizamos mucho acá, no les va a dar la cabeza para meter tanta información. Y no necesitan tener tanta información. Estoy entrando, pero esperen que les voy a compartir mi pantalla. Anda medio lenta mi compu encima, chicas, así que vamos a tener paciencia. Profe, Sí, hola. hola. ¿Puede ser que podamos retomar lo de neurología? Sí, damos un toque. Porfa, porque ahí yo me quedé un poco en las 3 partes. No hay drama. No sé quién me está hablando porque las veo como súper enlentizadas. Y espero que Eliana. sea- Eliana Eliana. Fermín. Bien, porque algunas no sé si tienen nombre, bueno, pero ya tengo tu voz. Ahí. Puede ser que no. Sí. ¿Vos estás con un Motorola G9 Play? ¿O tengo a alguien más? Mandó el chivo en vez de mi nombre. Sí, viste. Bien. Les voy a mostrar esto para que puedan ver en realidad bien qué es lo que quiero que vean. Este es el primer capítulo que tienen, o el primer texto seleccionado, ¿sí? Espero que lo estén viendo. Yo no lo veo, ¿ustedes lo ven? No lo puedo ver. No, se vemos ve. todo gris, ¿no? Sí. Sí, Sí, ahí vemos va. todo gris. Voy a descargar lo último. Ahí va, ahora sí. Bien. Ahí va. Primer parte de Sarasa. Ya, no les puse que no lo lean, pero se van a dar cuenta que Sarasa, no importa. Pero ya acá al toque, uy, bueno, arranca con lo que es lo que es la definición de una neurona. ¿Y es esto lo que quiero que escriban? Ay, no, yo lo perdí. Ahí va. ¿Por qué me haces esto, computadora? Me vuelve loca. Tengo que empezar el mouse acá. Bien. Sí, hablamos de que, y es este párrafo, después pueden profundizarlo más, pero una neurona sabemos que es una célula nerviosa, y bueno, y todas sus prolongaciones, son células excitables, especializadas para la recepción de estímulos y la conducción de un impulso nervioso, ¿sí? Eso es lo que las caracteriza. ¿Cuál es la diferencia entre una neurona y una célula digestiva? Es que la neurona va a estar hecha para ser excitada, para recibir estímulos y para conducir un impulso nervioso, ¿sí? Solamente funcionan para eso, no funcionan para otra cosa. Bien. Tienen un cuerpo, proyectan desde ese cuerpo prolongaciones que son neuritas o dendritas, ¿sí? Después van a tener una muy larga que se llama axón. ¿Muchacho? Yo le agrego lo de la melina porque lo hablamos un montón. Después vamos a ver los tipos de neuronas. Yo acá hago así como rapidito porque es lo que dijimos. ¿Ven que yo acá les escribí un no re grande? Esto lo escribí yo. Porque la verdad es que de la estructura de la neurona, algo ya dijimos. Igual pueden decir, bueno, sí está el cuerpo. Ahora, es importante saber el tamaño de los cuerpos. No, la verdad no es importante. Es esto el esquema. O sea, esto, si ustedes saben esto, saben las partes de la neurona. Le podemos sumar el cono axónico, que es en realidad justamente la parte como que empieza a afinarse y a convertirse en un axón. Detalle. ¿Sí? No quiero que sepan nada del núcleo, no vamos a entrar en nada de eso, no vamos a entrar en el citoplasma. Pero después en el medio van a ver que hay imágenes que son las mismas que teníamos en las diapositivas. Porque bueno, están desacomodadas en el libro, no vienen justo a la par de lo que se venía diciendo. Acá yo les dejé con un sí, con un signo de exclamación, y acá es cuando les digo, márquenlo, porque aquí es como un pequeño cuadrito que les da info clara y concreta en cuanto a la clasificación de las neuronas según las dos clasificaciones que vimos.
de acuerdo al tamaño y de acuerdo a la morfología o cómo está dispuesta, cómo es el cuerpo, cómo es su estructura. Habíamos dicho que eran unipolares, bipolares o multipolares. En cuanto al tamaño, habíamos dicho que había las de Golgi tipo 1, que eran de axones largos, y las de Golgi tipo 2, que eran de axones cortos. Este cuadrito lo recortan, se lo pegan en la frente, porque les va a servir para, es esto, todo eso que hablamos, está acá, resumidito. Y aparte ahí le sumamos como el dato de dónde están localizados, para que ustedes entiendan, porque después eso lo vamos a ver, por qué están localizados ahí. Esto que viene con, cuando ya arranca con palabras demasiado raras y les puse un no al lado, ni se metan ahí, o sea, no entren ahí, porque es un libro médico que profundiza un montón, ustedes no necesitan saber nada de todo esto. Ven que les puse un no gigante. O sea, sí, estas son las principales estructuras del cuerpo de una neurona. No necesito que sepan nada de esto más que lo que ya hablamos. Que era no del cuerpo de la neurona, sino de la neurona en general. ¿Cómo la podemos como dividir en partes? ¿Se entendió a quien me había preguntado por esa primera pregunta que ya le perdí el nombre? A ver quién era. Abigail creo que me había dicho eso. No, espera que me diga. Sí, profe, era nuestra duda porque no habíamos encontrado algo definido de lo que era el cuerpo celular. Y además que nos nombraba como soma igual esa parte, pero no, ya sabíamos que no teníamos que desarrollar, era una Bien. pregunta. Genial, son maneras distintas de decir exactamente lo mismo. Desde ese lado no se preocupen. Claro. Soma, cuerpo, sí, habla todo de lo mismo. Sí les voy a abrir un ratito la clase 2 y la vamos a compartir para que repasemos esto que me habían preguntado de lo que era neuroglía. Que igual es esto, es re cortito, es lo único que les expliqué es lo único que quiero que sepan. No vamos a profundizar más que en eso. Creo que está. A ver, sí. Habíamos arrancado con esta diapo, ¿sí? Y las puse en PDF para que tengamos todo eso lo mismo. Y voy a ir hasta el final porque sé que está al final de todo. Bien. Veníamos hablando de la sinapsis, pasamos a neuroglía, ¿sí? A quien me había preguntado, Eliana, que me preguntaba de la neuroglía. Dijimos que eran células que van a estar presentes dentro del sistema nervioso central, que no van a participar directamente de la sinapsis, de esa interacción y esa comunicación entre neuronas, pero que sí van a tener en realidad funciones de sostén para ayudar a definir esa sinapsis y a mantener en realidad la posibilidad de esa conexión, de esa señalización. Evelyn, quédate tranqui que recién arrancamos, están con algunas dudas de la clase anterior, así que estamos repasando algunos temitas. Todavía no empezamos con la clase nueva. Particularmente vamos a hablar de 3 tipos de neuroglía o de 3 tipos de células distintas, lo que es la microglía, lo que son los astrocitos y lo que son los oligodendrocitos. Acá tenemos imágenes de cada una. La microglía lo que dijimos es que era esto, una célula muy, muy, muy pequeña, que tiene prolongaciones largas y muy, muy ramificadas, que se ve así. Y que en realidad su principal función es proteger al sistema nervioso de enfermedades infecciosas. Y después lo profundizamos un poquito más. Esto es como mini resumen. Los astrocitos, que son los que están acá primero a la izquierda, tienen esta forma como estrellada y larga, y son en realidad los que mantienen el ambiente del sistema nervioso central, dando soporte, literal, soporte como para que esta red y esta red esté sostenida, ¿sí? Y los oligodendrocitos son los que están en el medio, con prolongaciones un poco más cortas, que van a producir la mielina para lo que son células del sistema nervioso central. Hay otro tipo de célula que hace la misma función en el sistema nervioso periférico, que son las células de Schwann. Cumplen la misma función, pero se llaman distinto. Vamos a detalle un poquito más. Cuando hablamos de la microglía, siempre les digo, es como esto, el que busca la basura. ¿Sí? Es el camión de basura. Porque en realidad la función principal tiene que ver con eliminar restos celulares donde hubo lesiones o donde hay un recambio celular normal y hay como sobrante de cosas que se tienen que ir porque ocupan espacio. Esto en el cuerpo se da en un montón de sistemas distintos, ¿sí?
en particular en sistema nervioso, lo va a hacer este tipo de célula en particular, que es la microglía. Particularmente también hablamos mucho de la presencia de la microglía cuando hay lesiones, porque al momento de una lesión aumenta mucho la cantidad en realidad de este tipo de células que se trasladan hacia ese espacio, que proliferan, que llegan hasta ahí, para en realidad poder ayudar al proceso de lesión. No vamos a entrar en procesos de lesión, no quiero profundizar ahí, pero pasan un montón de cosas cuando hay una lesión. Entonces, estas son las células que se encargan en realidad de trabajar ahí. Es como cuando llamamos a los bomberos y viene todo, y viene área forestal, y viene de nación, y vienen de provincia. Estamos llamando a todos los que nos van a ayudar a apagar el incendio. Acá pasa algo parecido, ¿sí? Estas células en realidad, así como hacen esta limpieza, porque ahí en lesiones se generan un montón, se producen un montón de sustancias que tienen que después ser eliminadas. Entonces, por eso es que necesitamos que haya muchas de estas células para eliminar esa cantidad excesiva como de extra que surge a partir de una lesión. Lo único que les voy a decir lesiones porque no quiero que se me mareen. ¿Vamos bien hasta acá, Eliana? Bien. Cuando hablamos de los astrocitos, dijimos que eran estos como células más bien grandes, que en comparación con la microglía, sí, son bastante más grandes. Están presentes solamente en el sistema nervioso central, solamente en el sistema nervioso central. Y esta forma que tienen como estrellada hace que en realidad se le dé un soporte casi que físico, pero también químico. Nos ayuda a que en realidad este señalamiento se pueda dar y se pueda transmitir. Tengamos presentes que las células nerviosas están ubicadas de determinada manera y tienen que mantener esa ubicación, esa dirección, esos axones tienen que ir con una dirección en particular, entonces necesitan como el relleno de, para que lo puedan entender. Y también en realidad facilitan la cuestión del entorno químico porque cuando habíamos hablado en realidad de lo que era la sinapsis, hay un montón de cuestiones que se tienen que dar en el ambiente para que esos neurotransmisores puedan llegar a los receptores en realidad de la neurona postsináptica y ayudan en esto. No les voy a explicar mucho más porque no quiero que se mareen, quiero que entiendan que están para eso, ¿sí? Si alguien tiene alguna duda más particular que quieran, después me lo dicen y lo profundizamos. Si agarramos la bibliografía y vemos qué es lo que quizás leen y no entienden. Yo quiero que entiendan como el concepto general. Obviamente que cuando si lo lean, quizás obviamente ven más información de la que yo les digo, yo les hago como un recorte para que lo entiendan, ¿sí? Y esto es lo que me importa que sepan. Los necesitamos para que la sinopsis se pueda dar y para que todo este sistema nervioso esté como armado como está. Y después por último tenemos los oligodendrocitos, que también están restringidos y están presentes solamente en el sistema nervioso central, y cuya función es depositar esta envoltura laminada, bla, 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 que se llama mielina, que es en realidad lo que nos permite a lo largo del axón que haya en realidad una facilidad en lo que es la conducción del impulso nervioso. Con el paréntesis de que recuerden que en el sistema nervioso periférico estas células cambian de nombre, o bueno, son otro tipo de células que son las células de Schwann, ¿sí? No es que cambien de nombre, son distintas, no es neuroglía, son células de Schwann, se ubican de otra manera, se presentan de otra manera, pero tienen la misma función. Eso es todo de lo que quiero que sepan de neuroglía. Cierro, pero para poder verlo. ¿Sí? Es re cortito, por eso que aparte yo lo voy al final porque queda como cortito y simple. Sepan que las neuronas no están solas. A eso es a lo que voy. Que hay como un entorno, que son en realidad células que acompañan al sistema nervioso para que pueda hacerse lo importante del sistema nervioso que tiene que ver con la sinapsis y con la conducción de la información. ¿Vamos bien? ¿Alguien más tiene alguna otra duda? ¿Alguien más me quiere decir algo? Leo algún mensaje, lo que ustedes quieran. Bueno. Pregunto a Evelyn, que había entrado hace poquito, creo que sigue estando, sí. Lo que estábamos hablando era esto, ¿alguna duda sobre el trabajo que tenían que hacer, sobre la lectura o sobre la clase? Este es el momento para tener dudas. Juli nos pregunta, yo no entendí la número 7, entiendo que es la pregunta, que decía algo de suavecito. Vamos a ver la cosa, tengo que volver al trabajo práctico, que lo leo, porque no me lo sé de memoria las preguntas.
Bien. Tiene que ver con la nomenclatura. Y por eso es que a veces les dije esto de que lean. Yo se los digo de una manera. Esperen que quiero mostrarles acá porque yo, cuando me hicieron la otra vez la pregunta de esto, me puse a releer todo diciendo, che, yo les inventé preguntas que no estaban. Y no, claramente no. Y más o menos ya me acuerdo dónde están. Y ustedes no están viendo, pero yo les voy a mostrar. Esperame un segundo que quiero que lo leamos directamente en el texto para que no haya dudas. Porque a veces eso, cuando yo se los explico y después lo leen, es mucha la distancia. Sí. Tienen que les quiero decir bien. Bien, antes de que yo les dé una respuesta, porque quiero ver. ¿Alguien pudo responder esa pregunta? Así que yo sé que sí, muchos me mandaron el trabajo, de vuelta les repito, no los pude leer todavía, los voy a leer después más tranquilas. No me han llegado tantos igual, yo pensé que iban a ser más. Bueno, Nosotros la pudimos responder, profe, que se bien, trataba de las neuronas en neuroglía, puede ser, la microglía, que tiene perfecto. como un sistema inmune cuando tenés una infección, una enfermedad. Ujú, Responde de esa manera. bien, sí, perfecto, sí. Yo busqué directamente la definición de lo que era fogocitos porque tampoco entendía. Y Ok, cuando leí la definición de fogocito y leí la definición de microglía ya nos quedó más claro. perfecto, bien. Banquen que les voy a compartir pantalla. Así ven de dónde estoy. Esperen que me sigue mandando chat, pero yo no los puedo leer siempre. Bien, quédense tranquila del link, que igual ahora lo vamos a repasar todo lo que sean fechas. Y vamos al texto, para que ustedes sepan de dónde yo les saco toda esta locura, no este invento. Seguimos en el material, en el primer material de lectura, ¿sí? Y acá yo llegué ya a la parte, miren, la parte de neuroglía. Vamos directamente a lo que era microglía. Habíamos dicho que justamente que eran pequeñas, que estaban en todo el sistema nervioso central. Lo van leyendo conmigo, ¿no? Sí, perfecto. Que aumentan el número de presencia cuando hay un daño o un traumatismo. Habla de algunas enfermedades, no se enganchen con eso. Y después habla específicamente de cuál es la función. ¿Sí? Lo otro era como una introducción. Quiero que pensemos cómo leemos estos textos. Tenemos estos subtítulos. Habla de la función de microglía. Dice como que normalmente a veces parece ser inactiva y que si no a veces eso, se las suele denominar hasta microglía en reposo. Y habla de que cuando hay una enfermedad inflamatoria del sistema nervioso central, se convierten en las células inmunitarias efectoras. Esto que decía alguien que le perdí el nombre porque no las veía. De alguna manera migran al sitio de la lesión, ¿sí? En este lugar proliferan, como que se reproducen, se multiplican, presentan antígenos, no importa, no vayan con los nombres típicos, pero en realidad son las que se encargan como de luchar contra esta enfermedad o contra esta lesión. Y acá habla de que son también activamente fagocíticas, ¿sí? Y esto tiene que ver con que son las que de alguna manera hacen como este trabajo casi que de digestión de todo este resto que quedó, por eso les habla como de la basurero, son las que se llevan todo esto. Y ahí es cuando hablamos en realidad de la función fagocítica. Entonces los dicen como quizás en un vocabulario más complejo, porque si volvemos al trabajo, hablaba, y esto que yo estoy con un poco, quieren que tengo un montón de cosas. Preguntaba esto, ¿cuál era la que funciona como fagocitos? Es una pregunta medio tramposa, pues sí, puede ser, un poquitito. Porque les hice una pregunta como inversa.
si tenías la duda de que era esa Juli Sepúlveda, sí, la pregunta 7 habla en realidad de lo que son las microglías. Con respecto a Evelyn que me preguntaba perdidas con las fechas. La idea es, cada semana vamos a tener una clase, lo hacemos los días miércoles por Zoom y esa noche o la mañana siguiente se termina de subir. En el campus van a ver que hay cada clase con el material de lectura, tanto con la presentación que yo les armo, voy a salir acá, igual acá lo ven. Bueno, lo primero que siempre les pongo, que es esto, que es como el PowerPoint que yo tengo hecho, que es como un resumen, el material de lectura, el video de la clase y después algún trabajo práctico si es que tienen que hacer algo o no. Voy a salir de acá, no puedo mostrar tanto. Todavía no definí fecha de examen, pero lo más probable es que sea fines de mayo. Tipo, no la última semana, entre o el 19 o el 26. Esto es como la segunda quincena de mayo. Y voy a hacer como alerta, que quiero que esto, minuto 29 del video grabado, no hablamos del parcial, ahí aparecen las cámaras. La idea es que para el parcial entren lo que está pautado como las 3 primeras clases. La clase de hoy es muy larga, muy larga. Por lo general la dividimos siempre en 2 partes, porque es muy larga. Y porque no llegamos a explicarlo y que ustedes lo puedan terminar de entender, y por lo general por eso la dividimos y hacemos una clase 3, parte 1, parte 2. Después, si quieren, podemos conversar entre todos en el grupo para ver si es que quieren hacer una parte hoy y una parte la semana que viene, o si es que quieren que hagamos como una segunda parte en algún momento de esta semana. Si me dicen, lo coordinamos, nos ponemos todos de acuerdo, no hay drama. Si lo hacemos eso, miércoles 5 y miércoles 12, lo ideal sería que para el 12 ya tengan casi todo leído y en trámite de estudio, para que de última tengamos una clase más de repaso, porque sé que van a estar muy nerviosas, y después se pueda rendir. Quizás rindamos fuera del día de cursada como asignado, y tiene que ver con poder aprovechar y no perder una semana en rendir. Y que para mí está bueno que eso, si se organizan y decimos, bueno, pautamos un día, un viernes, y se rinde el viernes, tenemos la clase de dudas un par de días antes y rinden. Porque cuando lo hacemos con tanto tiempo, las dudas que tenían para el 19 y rindieron el 26, se les sumaron 10.000 más. Porque tienen toda una semana más de estudio y se suman 10.000 preguntas más. Entonces, si les digo, rendimos, no sé, el 21 y el 19 es clase de dudas, van con todo estudiado para el 19 y llegan bien para el parcial. Esa es mi experiencia casi que personal también. Porque no llegan a estudiar todo una semana antes del parcial. O sea, no llegan. Yo ya lo sé. Después me dicen, no llegan. La gran mayoría no llega. Llega el domingo y tienen dudas y están a 2 días del parcial y no saben qué hacer. Entonces yo prefiero que tengamos una clase de dudas unos días antes del parcial, cortito, cerquita, cosa de que lleguen ahí realmente con todas las dudas y que puedan reforzar, estudiar lo que están como más flojas, más inseguras. Pero si les doy una semana entre la semana de dudas y la del parcial, la de dudas no les sirve, porque no llegaron a leer todo para esa semana. Porque tienen una semana más para estudiar. Y conociendo el ser humano en general, que deja todo para último momento, quieren estudiar todo el fin de semana anterior al parcial y no llegan. No hay ser humano que pueda concentrarse tantas horas para estudiar todo, sin haberlo tocado ni leído nunca antes. No entienden ni jota. Entonces, mientras puedan mantenerse al día, creo que me preguntaba Evelyn o Julieta, ya me perdí. Evelyn. Manténganse como lo más al día posible, con la lectura, con las clases, con los videos. Después es muy difícil en un fin de semana estudiar todo esto. No digo que sea imposible, ¿eh? Es muy difícil. Llegan el parcial súper estresadas. Súper. Y es el primer parcial que tienen.
Porque las otras materias por lo general no tienen parcial como este, como examen. Ustedes están re nerviosos. Digo, hablo por primer año, no hablo de las que están haciendo el mix de plan de estudio. Esas están un poquito más cancheras. Pero cuando es el primer parcial del primer año de primer todo, me odian, yo lo sé. Me detestan, pero me dicen de todo. Yo lo siento mis orejas diciendo, esta bruja, sí. Porque no, es un montón. ¿Sí? ¿Por qué hacemos un parcial como tan cerquita del inicio? Porque yo lo que hago es recortar un poquitito la primera parte, que es mucho y es difícil, pero para que sea corto, porque si no después son un montón de temas para un parcial que se hace muy largo. Y prefiero que el parcial un poco más largo sea el segundo y que ya tengan un poco más de cancha. Tiene que ver con eso. Para el segundo parcial entran otros temas, son un poco más, y ahí ya vamos como un poco más en velocidad. Por eso necesito que para el primero lleguen, que lleguen bien, que lleguen todos. Así que después de charlar esto con ustedes y haber visto la agenda, yo calculo que alrededor del 20 vamos a estar rindiendo el primer parcial. Tienen 15 días. Si vienen al día, vamos bien. Quienes no estén al día, el fin de semana va a estar re fresco, se me entierran y se me ponen a estudiar. A la noche, cuando los chicos duermen, se levantan temprano cuando está todo el mundo en la casa durmiendo, se me organiza cada una como puede en su propia particularidad, pero pónganse a estudiar, pónganse a leer por lo menos. Después le hacen como la noche de estudio, pero pónganse a leer porque si no, no es una materia que uno lo lea y lo estudia al mismo tiempo. Necesitas pasar por lo mismo un par de veces. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna otra duda? Vamos a arrancar entonces. Yo estoy escuchando a mi marido retar de la perra, alguna cagada se mandó. Ay, 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 ay. Sí, no, chicas, la otra vez después de la clase me comí el sillón. Yo me encierro acá, ella queda aburrida y me rompió todo el futón. No estuvo bueno. Bajé a encontrar el living deshecho. Así que hoy le dije a mi marido que se quede abajo y que me controle la perra, porque si no se me descontrola la casa. Bien, estoy intentando retomar clase 3. Esta vez lo puse directamente desde el PDF. Clase 3 que se divide en dos. Recuerden, clase 3 se va a dividir en dos partes, ¿sí? Es la parte más densa esta, les aclaro. ¿Se acuerdan cuando vimos en la clase 1 que yo les hice como el paneo general de todo? Habíamos hablado de que las estructuras eran las neuronas, principalmente, que fue lo que vimos en la clase anterior. Y después vimos un montón de estructuras del sistema nervioso central. Habíamos hablado de la médula, de todas las partecitas como internas entre la médula y el cerebro, que se conoce normalmente como tallo cerebral. Estaba también el cerebelo, y después llegamos al cerebro. Vamos a estudiar todo eso. Clase 3 es la más larga porque llegamos hasta cerebro. Entonces tenemos que estudiar estructuras de médula espinal, tronco del encéfalo y cerebelo. A eso se le suma que dentro de estas estructuras, y también va a estar después en cerebro, hay una que es muy importante que tiene que ver con el líquido cefalorraquídeo. Y vamos a ver un poco de todo lo que es ese sistema. Poquitito, pero tienen que saber. Porque si no, podemos hablar de estructuras que están dentro de esto y si no lo mencionamos no terminan de entender qué es. Bien. Vamos a arrancar desde médula, vamos siempre de abajo para arriba. ¿Sí? Bien. Les voy a pedir paciencia porque hoy no tengo botellita de agua y estoy muy mal de la garganta. Pues maldijo todo el día. Cuando hablamos de la médula, recuerden lo que dijimos desde el inicio. Era como una estructura tubular, ¿sí? Que podíamos diferenciar fácilmente estructura blanca de estructura gris. Particularmente en la médula vamos a encontrar que en el centro está la estructura gris y que va a estar rodeada por sustancia blanca como en los extremos. Y acá se ve, es un dibujo blanco y negro, pero vemos que en el centro hay como una H, una mariposita, una cosita, que es gris, y alrededor lo que es más claro que va a ser la sustancia blanca.
De esta médula van a salir 31 pares de nervios raquídeos. Esto que les estoy señalando acá. Todo esto, chic, 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 chic. Acá van a ver que hay como capas, ¿sí? Acá no se ve nada, porque esta es la capa más externa de la meninge, que es la dura madre. Arriba vamos a encontrar la aracnoides, y arriba la pía madre, que prácticamente es tan finita que no tapa. ¿Sí? Importante. De estas 31 pares de nervios raquídeos, vamos a saber que lo que sale por la raíz anterior, ¿sí?, va a ser motor. Lo que sale por la raíz posterior va a ser sensitivo y van a ser los que tienen un ganglio, como una pelotita. ¿Sí? Entonces, esto que vemos acá es anterior. Lo que vemos atrás es posterior. Y esto va a ser ese ganglio. Es como esta pelotita. Está todo escrito acá. No se me vuelvan locas notando porque si vemos la imagen dice ganglio de la raíz dorsal. Esto que es pía madre. Esto que es aracnoide. Esto que es dura madre. ¿Qué quiero mostrarles? A ver. Bien. Sustancia gris. Dice hasta gris anterior. Y la parte blanca que no aclara que es blanca, pero blanca. ¿Vamos bien acá? ¿Alguien no entendió esto? ¿Qué viene después del Bien, voy a seguir. Vamos a ir como a lo mismo. Nos quedamos con la imagen esta en la mente, si lo tienen impreso mejor. Pero vamos a profundizar un poquitito más. Seguimos hablando de la estructura de la médula espinal, ¿sí? Cuando hablamos de las secciones transversales, tiene que ver con que esta es la médula y yo corto como así, y miro desde arriba. Esta es una sección transversal. Cuando hacemos eso, que era la imagen que teníamos antes, encontramos que la zona gris, que se llaman astas grises anteriores y posteriores, van a estar conectadas por una comisura gris. Es una comisura que es como un puente transversal, y de ahí sale la idea de que hay una letra H. Voy a volver atrás, voy a agarrar mi anotadorcito y le voy a pintar en rojo esto. Vamos a hacerlo bien. ¿Sí? Gris, 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 y acá hay como un puente. Ay, el mouse me va a matar. Que tengo el mouse para juntar papeles. Vamos de vuelta, lo voy a borrar. Todo esto es gris, ¿sí? Esto es posterior, esto es anterior. Anterior significa que es la cara como de frente, posterior es de atrás, lo aclaro por las dudas. Ahora, esto está unido por una línea acá. Vemos esta línea, yo la estoy pintando, pero está unido por una línea. Esa línea es este como puente que les digo, que hace que se vea como una H. ¿Ven todos una H? Más o menos. Vemos una H, ¿no? Bien. Voy a borrar esto para poder venir acá. Eso lo que habíamos hablado es una comisura transversal, que es lo que une un lado al otro. Si volvemos un segundito y hacemos ¿podría hacer zoom? No. Y les hago un zoom no de video, un zoom. ¿Ven que hay un puntito negro? Que yo ahora lo pinto de rojo. Pinto de rojo. Pero cuando lo borro, ha habido un puntito negro. Vemos el puntito negro. Ese puntito negro es el conducto ependimario, que es como un cañito que transcurre a lo largo de toda la médula. Es nuestro eje de lo que es anterior y posterior, es lo que nos va a dividir antes y atrás, en conjunto con esta comisura, que marca esta línea de la H. Este conducto ependimario se va a continuar después en bulbo raquídeo y después se va a continuar en lo que vamos a conocer como cuarto ventrículo.
Básicamente es como si fuera. Se me cortó. Me volvió. Volví. Siempre vuelvo, chicas. Nunca las voy a dejar solas. Pero se me puede. Hola. Quédense tranquilas que se me cortó y sigue igual grabando y no pasa nada. Vamos a volver a lo que le estaba hablando, que era el conducto ependimario. Vamos a volver a compartir pantalla. Estábamos hablando del conducto ependimario. Me llegaron a escuchar esto, ¿no? Vimos el puntito negro. Ahí estábamos todas, ¿verdad? Creo que sí. Bien. Estamos re poquitas conectadas. Bueno. Este conducto ependimario del que hablábamos, que era este cañito que estaba acá, yo lo que les decía es que se va a continuar por toda la médula espinal y va a llegar a estructuras superiores. Sabíamos que la médula termina en el agujero occipital. Una vez que estamos pasando de agujero occipital, entramos dentro del cráneo como estructura ósea y salimos de médula y entramos en realidad en lo que es el tallo cerebral. Bulo, protuberancia, mesencéfalo y sube después a diencéfalo y cerebro. Todo eso va a tener este mismo cañito, pensémoslo así. Por momentos se va a abrir este caño y se va a armar como una cavidad, que es como un piletón, es como una cavidad que reúne mucho líquido. Después se va a volver a afinar y va a ser como un canito chiquitito y después se va a volver a agrandar. Y va a jugar mucho con esto. Pero dentro de este espacio del conducto ependimario, del cuarto ventrículo y todo lo que vamos a encontrar arriba, va a circular el famoso líquido cefalorraquídeo, que si recordamos bien, también va a estar entre alguna de las capas de lo que son las meninges. ¿Sí? Dijimos que por subaracnoides, en realidad vamos a tener líquido cefalorraquídeo. Por debajo del aracnoides, entre aracnoides y pia madre. ¿Vamos bien hasta acá? Yo sé que es mucho, por eso las voy a frenar 55 veces. Si hay gente que no tiene cámara y puede poner la cámara, les recomiendo fervientemente que lo hagan, porque yo acá la veo a Andrea y a Sol, y si Andrea me pone carita de no entendí nada, les hago como una pausa y digo, che, pará, esta no entendió nada, vamos a vuelta. Porque a mí me ayuda para verlas, porque si no estoy a ciegas, ¿sí? Cuando las veo perdidas, volvemos a repetir lo que sea necesario, tiene que ver con eso. Es para ustedes. No, bien, por ahora venimos bien. Estamos chiquitos. Veníamos hablando de que habíamos sustancia gris, que se dividía en algo que se llama astas, y la sustancia blanca se va a dividir en columnas o cordones. Y acá vamos a tener 3. Y si puedo, vamos a volver a la de atrás y la vamos a dividir. Esperen que quiero ver una cosita. No lo tengo acá. ¿Por qué no lo tengo? Bueno, no importa. La vamos a dividir en anterior, lateral y posterior. ¿Sí? Anterior, lateral y posterior. Entonces los voy a pintar. Más o menos, pongámosle onda. Anterior, en rojo. En celeste, no es exacto, pero no importa. Lateral, puedo se los pinto un poquitito, todo esto es lateral. Igual ven que tiene la referencia, no estoy inventando nada, chicos. Acá nadie está descubriendo América. Todo esto que es blanco es anterior. Y todo esto que está acá no está anotado, pero es posterior. ¿Sí? Entendimos estas 3 divisiones de la sustancia blanca, que se dividía en cordones o columnas. Acá estaba el posterior. Me pasa la referencia del cordón posterior. Están todas las veces. Me lo pintaron así si lo tienen impreso, ¿lo pudieron pintar? Si no, vuelven al video, pero ¿lo tienen? Si no, yo lo que hago siempre... A ver, alguna lapicera que funcione acá. Hagan en algún momento el ejercicio. Ay, no. Me se cagaron. Hagan en algún momento el ejercicio. Agarran un papelito. Si tuvieran marcas, a ver qué funciona.
circulito. No tiene que ser perfecto. No se vuelvan locas con la médula perfecta. Esto es médula. Habíamos dicho que teníamos. De vuelta, no es perfecto. No se me vuelvan locas si no es perfecto. Esto es a ojo, agarro el dibujo y le dibujo una H que tenga familia mariposa. No tengo ni idea si me sale perfecto. Y por sobre esto yo sé que esto va a ser anterior, esto va a ser posterior. Entonces, la parte más grande acá de la parte gris dijimos que era el asta anterior. La que me quedó chiquitita atrás va a ser posterior. Esto es anterior, esto es posterior. En el medio tengo, ¿sí?, lo que habíamos dicho, el conducto ependimario con esta, como con la H que realmente nos armaba la H. Este puente que une un lado del otro. Y después, en cuanto a lo que es sustancia blanca, acá no me quedó perfecto porque quedó como muy grosero. Pero algo que es importante que sepan, que acá lo agregué, le puse como 2 líneas, porque la médula está como casi que dividida. Yo acá les voy a borrar esto. ¿Ven que tenemos esto acá y esto acá? Y habla de tabiques. Estos tabiques hacen que en realidad no sea realmente un tubo, sino que haya como una división. Nos divide, digámosle, en izquierda y derecha, para que nos resulte un poco más sencillo. Y por eso se los dibujé acá, un tabique acá y un tabique. Entonces, el chiquitito blanco que me quedó encerrado es posterior. Todo esto es lateral y todo esto es anterior. Si estamos ubicadas y podemos dibujar esto, es una pavada. Tienen que dibujarlo muchas veces hasta que le salga tan lindo como Sí, sí. dibújenlo. No les tiene que salir perfecto, no importa. Pero sí quiero que ustedes puedan tener en la mente el esquema de cómo debería ser una médula. Un corte transversal de la médula. A grandes rasgos. Para que puedan razonar estas cosas, porque quizás no se van a saber de memoria dónde era. Pero si yo en el examen les doy un dibujito como este, sin las referencias, y ustedes entienden qué es lo que está de cada lado, y saben dónde es anterior y dónde es posterior, me van a poder decir, ah, este es cordón lateral, este es posterior. Lo van a poder pensar. Quiero que lo puedan pensar. Pero para eso tienen que entender que esto está al revés. Tienen que poder ubicarse. Me voy a dejar pegadito acá el dibujo de la médula. ¿Sí? Siempre que les sirva hacer cosas visuales, es una re buena estrategia para estudiar esta materia. Personalmente, eso, yo se los conté en algún momento. Yo dibujé todo el libro. A mano, soy un queso dibujando, pero era la manera que a mí me entraba. Bien, acá está explicado en palabras, yo se los dije, cómo dividimos una y otra columna. ¿Sí? La columna anterior está entre la línea media, esto que les digo, esta línea media que dibujé en azul, y el punto de salida de las raíces nerviosas anteriores. Si lo vemos en imagen, va a ser hasta acá, que es la salida, esta como segunda línea. Todo esto va a ser anterior, yo se los he hecho un poco más grande. Los voy a volver a pintar, porque soy un hincha ahora. No, hincha, en azul creo que era en rojo. Hasta acá es anterior. Yo se los había hecho hasta acá arriba y me confundí, porque es en realidad hasta esta línea. Esta es la que me marca. Que por ahí salen raíces anteriores de los pares de los nervios raquídeos. Entonces, me la corrijo. Todo esto es anterior. Y nuestra referencia es esta. Desde el centro hasta la salida de la primera raíz nerviosa. Claramente acá no tengo esa marquita. ¿La podría haber agregado? Sí, pero yo quiero que por lo menos tengan una estructura general. ¿Vamos bien? Columna lateral. Entre la salida de las raíces nerviosas anteriores, o sea, entre lo que nos dividió en lo anterior y la entrada de las posteriores. Si vemos en la imagen, va a ser hasta acá. Y después
nos queda el resto es el posterior, ¿sí? Entre las raíces de las posteriores y la línea media. La línea media es esta línea que está acá. ¿Vamos bien? Esto es saber que eso se puede dividir en anterior, lateral y posterior, en cordones o columnas. Y que la sustancia gris se divide en astas anteriores y posteriores, en esta H antes y después de esta comisura gris transversal. Bien. Chan, chan, chan. Les pregunto. Vamos a hacer un parate a las que las veo. ¿Venimos bien? Yo esto lo voy a tomar a velocidad tortuga, pero quiero que vamos bien. ¿Vamos bien? Se viene la parte más difícil. De mente. Si lo anterior no lo tenían, esto les va a costar. Por eso es que hice este parate, mini parate. Bien. Vamos a hablar de vías. Una primera introducción a tema de vías. Tema vías va a ser un tema post primer parcial. Entra en el segundo parcial y vamos a ver después específicamente qué es lo que vamos a hablar de vías. Pero vayamos como a algo cortito. ¿Las vías van a ser ascendentes o van a ser descendentes? ¿Van para arriba, de abajo, para arriba o de arriba para abajo? Es la única, o sea, son los dos caminos que tenemos, no hay otro. Podemos decir que son aferentes o eferentes. Vamos a profundizar en esto. Las ascendentes son aferentes porque van a llevar información sensitiva. Pensémoslo. A la médula llega información principalmente, digámosle, externa o externa a lo que sale de la médula, ¿sí? Todo lo que sería lo periférico. Pueden ser sensaciones táctiles, pueden ser sensación dolorosa de un músculo, algo que llega en realidad hasta la médula. Y ahí tiene que ir hasta la cabeza para que ustedes puedan procesar. Están sintiendo eso. Tiene que haber alguien que reciba esa información que diga, ah, mira, te está haciendo cosquillas. Está caliente eso. Uy, qué rico este café. Es información que llega a nuestra cabeza. Por sobre eso, después vamos a hacer cosas. Y la orden motora va desde la cabeza, desde el cerebro, desde el área motora del cerebro, hacia los músculos que están más en periférico para que hagan algo. ¿Sí? Puede ser que a mí me dejes en este momento un plato con comida y un tenedor, yo lo mire, lo huela, diga, uy, qué rico, qué hambre que tengo. Toda esa información llegó. No es el mejor ejemplo, pero no importa. Desde la vista, desde los sentidos, ¿sí? Entra a mi cuerpo, llega a mi cabeza. Dice, uy, qué rico. Vamos a hacer algo con esto. Vamos a comer. Vamos a agarrar el tenedor y vamos a comer. Desde mi cerebro va a bajar la orden motora hasta mi mano para que agarre el tenedor y pinche esa porción de torta que está buenísima. ¿Sí? Esas son las dos vías. O sube o baja. Entonces, a la médula espinal van a ingresar fibras nerviosas sensitivas a través de fascículos o de haces de sustancia blanca. Algunas van a quedarse en algunos segmentos de la médula, es decir, puede quedarse ahí un poquito para arriba, un poquito para abajo, y otras van a ir hasta centros superiores. Cuando hablamos de centros superiores hablamos de superior, cabeza, centro superior, adentro de la cabeza. O sea, no queda en el recorrido de la médula, va a ir a otras estructuras. Puede ser cerebro, pueden ser estructuras previas, sí también, pero ahí ya salimos de médula, por eso hablamos de centros superiores. Y conecta la médula con el encéfalo. Estos haces de fibras ascendentes se conocen como vías ascendentes porque son como rutas, ¿sí? Van un montón de caminos, un montón de vías. Conducen información que puede alcanzar o no el nivel de la conciencia. Y se van a dividir en dos grupos. Cuando tengamos la clase de esto en el segundo parcial, pueden volver a esta clase, porque después siempre se olvidan que ya lo vimos. Y nunca ay, ¿esto de qué me está hablando? Ya lo habíamos hablado. Información esteroceptiva,
que se origina fuera del cuerpo, como el dolor, la temperatura, el tacto, esto que les digo, lo que sienten, por ejemplo, las manos, los pies, la piel. O información propioceptiva que se origina en el interior del cuerpo, como en los músculos y en las articulaciones. Propioceptiva del propio cuerpo y esteroceptiva que se asemeja más a un externo, afuera del cuerpo. ¿Sí? Información sensitiva. Ascendente. Que llega a la médula, que va a subir hasta centros superiores, que se puede clasificar en información esteroceptiva, externa al cuerpo, o propioceptiva, que es propia interna de nuestro cuerpo. Puede ser una contractura muscular, puede ser una articulación que, por ejemplo, se lesiona, que es un esguince y que genera mucho dolor. ¿Sí? Ese es un dolor interno, distinto a un dolor externo cuando me golpeo. Entonces, lo que duele es el golpe sobre estructuras blandas y sobre estructuras óseas, o sobre alguna articulación externa. Es el rasguño que te hacía la gata recién, que te estaba arañando. ¿Sí? Que vos le decías basta. Entonces, a grosso modo, porque no es exactamente así, pero quiero que lo entiendan a grosso modo. No me acuerdo a quién estaban rasguñando hace un ratito, creo que era. No me acuerdo, ya me perdí. ¿Te invento? No. Bueno, algunas estaban rasguñando. Me acuerdo que pobre le pegó una puteada al gato. Entonces, analicemos un segundo ese caminito. Estaba ella tranquila enfrente de la computadora, del celular, quería escuchar la clase, vino el gato, le hizo ¡miau! Le rajuneó la pierna, el jean, lo que sea. Esa información llega hasta la médula, ¿sí? Esa piel siente un dolor. Vamos a hacerlo consciente. Llega hasta arriba y dice, ¡ay, duele! ¿Qué vas a hacer? O sea, llega a la parte sensitiva de la cabeza. Che, te están rajuneando, ¿qué vas a hacer? Se lo comparte a otra, va, vuelve un par de veces. Tomamos la decisión de que tenemos que hacer algo y que nos han enseñado que para entrenar a nuestras mascotas hay que retarlas. Entonces le vamos a decir algo. O la vamos a empujar y la vamos a tirar de la mesa, o le vas a pegar un buen grito. O vamos a hacer las dos cosas. Eso se decide a nivel del cerebro. Se le da la orden motora a las partes que tengan que hacer. Si es a la boca para decir, a la boca. Si es al brazo para empujar, será el brazo. Si son los dos, son los dos. Eso pues va a bajar por una vía descendente, eferente y motora, que va a llegar hasta los músculos de la boca para decirle, ¡basta, gata! Y al brazo que empuje y la eche de la mesa. ¿Se entendió? Ahora vamos a ir un poco más a lo descendente, a lo motor, a lo eferente también, llamado así. Pero ¿entendieron como la que sube? Vamos a ver la que baja. Que algo ya se los dije porque está bueno pensarlo como en círculo. Vamos a encontrar motoneuronas que están en los cordones grises anteriores de la médula, que envían axones para inervar a los músculos esqueléticos. ¿Sí? Esta inervación o este axón sale por la raíz anterior. Cuando habíamos hablado de la médula dijimos que teníamos raíces anteriores y raíces posteriores. Las posteriores eran sensitivas, las anteriores son motoras. Entonces, de la médula, en el huequito de la raíz anterior, salen los primeros axones que van a formar nervios raquídeos que van a llegar hasta músculos esqueléticos, hasta el brazo para que empuje, ¿sí? Se las conoce también como motoneuronas inferiores. Se habla de motoneuronas porque son justamente neuronas que dan órdenes motoras. Inferiores porque están en una estructura inferior. Hablamos de superior como si fuera, digamos, la dentro del cráneo, e inferior por debajo, que va a ser a nivel de médula. Van a constituir la vía final hasta los músculos. Es el nervio que llega hasta el músculo, ¿sí? Estas motoneuronas inferiores son bombardeadas continuamente con impulsos nerviosos que van a descender desde bulbo, desde protuberancia, desde mesencéfalo y desde corteza cerebral, porque hay un montón de cosas que hacemos que no tienen que ver con el hacer, sino que también tienen que ver con el sostén. Y acá yo a veces me explayo un poquito más y se los Se está entrecortando. Bien, si se les entrecorta puede ser porque yo esté con mala conexión a internet, que es muy probable. Ayer tuve una reunión a esta hora y era imposible. Les quiero explicar bien esto de lo de las motoneuronas. ¿Me escuchan un poquito mejor?
Bueno. ¿Me escuchan un poquitín mejor? ¿Me hacen una señal? Que la veo solo a Abigail ahora. Me han desaparecido el resto. Ahí vos me escuchás bien, porque vos sos acá mi única referente. Confío plenamente en vos. Vos o nada. ¿Vos me escuchás bien? Ahí apareció Elena. Muy bien. Vamos bien, vamos un poquito mejor. Y ahí se escucha bien. Bien. Yo lo que les decía es esto de, vamos con vías ascendentes sensitivas y motoras descendentes. Vamos a hablar de motoneuronas que van a inervar músculos, ¿sí? Desde la médula salen las raíces anteriores que van a conformar de alguna manera estos nervios que van a inervar un músculo. Continuamente estas son bombardeadas, o sea, reciben un montón de información desde bulbo, protuberancia, mesencéfalo y corteza. ¿Y por qué se los digo acá? Y hago como una pausa. Porque no siempre, pero muchas veces nuestro cuerpo tiene que sostener algo que se conoce como tono. Y en esto me hablo un poco de médula, pero para que lo puedan entender. Quienes han tenido contacto con alguna persona que ha tenido alguna lesión neurológica saben que muchas veces una de las grandes secuelas tiene que ver con un cambio en el tono muscular. En el caso de que no hayan conocido, igual se los voy a explicar, quédense tranquilas. Nuestros músculos tienen una tonicidad que es la normal. Odio esta palabra, pero es la normal, es la esperable, ¿sí? No está ni muy blandito ni muy duro. Es lo que nos permite mantenernos erguidos en este momento. Abigail, por ejemplo, está medio colgada acá, ya no le aguanta más la cabeza. Pesa mucho. Cuando estamos un poco más acá arriba, estamos sosteniendo nuestra espalda, ¿sí? Y hacemos un esfuerzo para mantenernos en esta posición. Bien, Evelyn me dice que sí, que convivió. El ejemplo en el adulto suele ser siempre, por lo general, una persona que ha sufrido una ACV. Una persona que sufre una ACV por lo general queda con alguna secuela, a veces queda de forma mixta, a veces queda con un brazo que queda como completamente colgando, que no se puede mover, a veces queda con un brazo que queda como muy, muy dobladito y que no se puede mover. En los niños, el ejemplo como más visto, porque bueno, es el que visualmente tiene mayor impacto, a veces son los chicos que nacen con algún tipo de encefalopatía, de parálisis cerebral, dependiendo el grado o la severidad en realidad de este cuadro, van a presentar distintos como niveles de secuela. Pero también son chicos que a veces podemos ver que están siempre con un bracito como o muy estirado o muy doblado, lo mismo con las piernas, pero en fin de cuentas lo que notamos es que el músculo puede que esté como súper, 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 súper fuerte. Se ve como fuerte. No tiene tanta flexibilidad. Sí, exacto. Cuando hablamos de síndrome de West, dependiendo eso cómo se presente, y parálisis cerebral es esto que les digo. Por lo general a veces vemos chicos con un tono extensor muy fuerte, que son como una tablita. Están así extendidos como una tabla y que vos decís, es muy difícil doblarlos, es muy difícil que se sienten, es muy difícil posicionarlos. Otra posibilidad puede ser que estén como muy retraídos, ya como muy flexionados, donde en realidad el patrón es más de tipo flexor y donde lo que cuesta es justamente estirar las estructuras de los brazos y las piernas. Entonces, ¿por qué lo llevo como a la patología o a lo que se ve como déficit? Para que ustedes puedan ver como el exagerado. Esto lo que hace es que nuestro cuerpo pueda en realidad variar, el tono tiene que ver con el nivel de contracción muscular. Nuestros músculos se relajan por completo cuando dormimos, por ejemplo. ¿Sí? Ahí estamos en un tono más bien súper relajado. Cuando tenemos que hacer un esfuerzo muy grande, se contraen mucho. Y ahí es donde encontramos la contracción máxima, en un tono muy elevado, donde hay muchísima fuerza en esos músculos. Pero normalmente durante el largo de nuestros días, excepto que estemos haciendo cosas, en este momento yo estoy moviendo mi mano, pero yo mover mi mano, los músculos que hacen que se mueve la mano de esta manera están trabajando. Pero hay otros músculos que están sosteniendo. Por ejemplo, si ven, mi mano derecha se mueve y hace chiqui, 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 y la izquierda está solamente sosteniendo el micrófono.
Pero tiene que aguantar así. Porque no es, a ver, agarro y suelto y se cae. Es sostenelo, 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 sostenelo. ¿Sí? Tampoco es una traba mecánica como cuando hacemos con la cartera cuando la trabamos en el brazo. Que ahí sí hay que sostener, porque si se suelta el brazo, pero ahí medio que puedo trabar, puedo cruzar los brazos, puedo hacer alguna otra cosa. Pero una cosa es el empuje y la fuerza como de ese músculo que hace un movimiento, y otra cosa es después sostenerlo. ¿Y por qué les hablo como para que entiendan esto? Porque por esto es que en realidad nuestro sistema nervioso está prendido todo el día, excepto cuando estamos durmiendo que está prendido de otra manera, pero nuestro cuerpo se ve prendido todo el día. ¿Sí? Hay cosas que se hacen más en automático, otras que se hacen en realidad más de forma consciente, pero cualquier cosa que hagamos en realidad va a mandar un montón de información. Esto que les decía creo que en una primera clase. Para yo poder hacer, necesito que haya músculos que se contraigan y músculos que se relajen. Esos son dos tipos de información que tiene que llegar. O sea, que desde el cerebro para abajo tiene que decir, vos contraete y vos relájate. Con decir solamente vos contraete no es suficiente, necesita también decirle vos relájate. Y acá podemos ver en realidad cómo en aprendizajes motores esto se nota mucho. Cuando aprendemos a hacer algo nuevo, necesitamos todo el tiempo estar como probando y encontrar realmente qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que tengo que dejar de hacer. Cuando estamos tejiendo se siente mucho. Yo aprendí a tejer el año pasado, era muy difícil. Pero porque una mano hacía, pero no tenía mucha idea de que tenía que hacer la otra. Porque me dicen, vos tenés que hacer esto, agarrar el hilito, cruzar lo que quieres yo, y con la otra, ¿qué hago? Nadie te dice qué hacer con la otra. Entonces, esto, tener que dar justamente la orden específicamente de todo lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Y también de cuánto tiempo hay que hacerlo. Lo hago un instante, lo hago un segundo, lo hago 10 segundos, lo hago un minuto, lo hago 10 minutos. ¿Sí? Esto es súper importante. Los tenemos no estamos manejando. ¿Sí? Los que manejamos no en caja automática, en caja en común. Yo tengo que hacer un juego constante con los pedales. Y cuando estamos en ruta, muchas veces se nos acalambra la pierna, no manejo en ruta, pero me han dicho que se les acalambra la pierna porque en realidad tenés que estar acelerando y mantener eso como siempre en el mismo punto. Porque si aflojas un poquito se te desacelera el auto, y si aflojas mucho se te va para la mierda el auto. Encontrar ese punto justo y sostenerlo durante horas, eso es esto, es una información constante de cómo tiene que estar esa pierna, en qué posición y con qué fuerza. ¿Se entiende? ¿Vamos bien hasta acá? Bien. Ay, yo entiendo. Bien. Bueno, lo voy a leer, pero creo que es clave lo que venimos diciendo. Cualquier fibra nerviosa, es decir, cualquier camino de juntadera de nervios que desciende desde sustancia blanca en diferentes centros nerviosos superiores, están separadas por lo que se conoce como tractos descendentes, ¿sí? Todo lo que sea supraespinal se va a conocer como motoneurona superior. Hablábamos de las inferiores a nivel de la médula. Y desde ahí van a poder influir en cualquier tipo de actividad motora. Y esto es ponerle nombre a lo que dijimos recién. Todo eso que vinimos diciendo de todas las variabilidades de opciones van a ser en realidad siempre a nivel cerebral o supramedular, van a ser motoneuronas superiores. A nivel de médula van a ser motoneuronas inferiores. Y esto lo vamos a ver muy, muy en profundidad mucho más adelante, cuando veamos vías. Cuando veamos vías, yo les recordé ahora, cuando veamos vías me vuelven a esta clase, chiquitín, para que se ubiquen. Y acá tienen imágenes, y quiero que veamos las imágenes, porque a mí las imágenes me ayudan. Bien, ¿alguien entiende esta imagen y la puede explicar? Así yo respiro un poquito. O no, y se los explico. ¿Alguien se anima a mirarlo y explicarlo?
No sé si estará bien, pero es como el recorrido que hace para transmitir una señal que llega hasta... no sé qué es la linita roja, eso es lo que más me llama la atención, pero es Bien, como esa que línea esa roja linita es esa transmite algo. vía. Está perfecto. La línea roja es la vía. Es ese camino, esa ruta. Estaba perfecto lo que decías, Abigail, venías re bien. Yo lo voy a hacer como bien, bien de peso. Acá tenemos un puntito. Un puntote. Desde acá sale este camino. Este es nuestro punto número 1. Y es nuestra neurona de primer orden, o nuestra primer neurona. Sale desde corteza motora, va a bajar. Esto es cerebro. Después lo Si vamos a estás ver bien. marcando, perdón, si estás Sí, marcando algo, yo no lo veo, no sé si las demás pueden ver. vamos de vuelta. Acá Sí hay un se ve. puntito rojo. Ah, no, entonces a mí igual se me corta todo el tiempo. Bueno. Puede ser. Tranqui que igual estoy marcando lo que está pintado en rojo. Estoy pintando sobre lo pintado. Bien. Si ves mi mouse moverse, quizás lo veas. No, no lo veo, por eso decía. Bien, se te debe cortar la imagen. Pero estoy siguiendo todo el camino hasta acá. Llego, todo esto que pasa, esto que está acá, que no vamos a decir lo que parece, es cerebelo. Llega hasta acá, que sería un nivel de la médula. ¿Sí? En un momento se cruza. No es médula, no importa. Leí médula oblongada. Después les digo que. En un momento se cruza. Viene de un lado del cerebro, baja, se cruza y sigue bajando. Ahora sí ya llega a la médula. Ahí hace chiqui, 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 sale. Ahí en ese chiqui, chiqui a nivel médula tenemos una neurona de segundo orden que va a ser la motoneurona. Y va a salir de la médula generando una neurona de tercer orden, que por lo general es la neurona que llega hasta el músculo, que está acá. ¿Y qué le dice? Hace esto. Esto que decía Gabriel estaba perfecto. Esto es el camino que hace una orden motora. Podemos deducir que hay de estas 1.000.000 durante todo nuestro día. Muchas, 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 muchas. ¿Sí? Esperen que quiero ver una cosa. ¿Se entendió? Vamos de vuelta. Estructura de la médula, lo dividíamos en blanco y gris. Tanto lo blanco como lo gris se puede subdividir. Vamos después a hablar de vías ascendentes. Acá teníamos el mismo dibujito que yo ni lo registré, pero que es lo mismo, la terminación sensitiva que puede estar afuera en alguna parte del cuerpo, llega hasta la médula, sube hasta cierto espacio y después eso se lo dice a alguien más. Por eso que tenemos dos caminos, uno azul y uno rojo acá. Esto sería una vía ascendente. Esto sería una vía descendente, que es el que dijimos que era todo rojo, que llegaba hasta el músculo. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? La idea de vía se entendió. Quiero que hablemos ahora un poquitito de arco reflejo. Cuando hablamos de arco reflejo vamos a hablar de respuestas rápidas e involuntarias a un estímulo. El arco reflejo, bueno, el reflejo en sí. Si yo ahora veo que atrás de Andrea aparece algún familiar y va y la pincha con algo, ella va a responder rápido. Ese reflejo de respuesta protectiva es un reflejo. Ella no pensó que tenía que salirse. Su cuerpo automáticamente dijo, hay una información sensitiva que es de peligro, vos tenés que correrte porque estás en peligro. No es algo que pensaste, es algo que tu cuerpo hace en automático, hace de forma refleja. ¿Sí? Para que haya un arco reflejo, se le dice un arco porque es un círculo de ida y vuelta, y lo vamos a ver en este dibujito acá arriba. Primero tenemos que tener un receptor sensorial, que es la piel que recibe esto, justamente, el pinchazo. Eso va a llegar hasta la médula por la neurona sensitiva. ¿Sí? Dijimos que tenía un ganglio. Entra a médula por neurona sensitiva. Ahí mismo hay una neurona, perdón, hay un centro integrador.
que por lo general sí es una interneurona, es una neurona que conecta caminos más cortos. Porque la respuesta no sube hasta el cerebro, sino que automáticamente dice, para, esto es un peligro inminente. No hay que ni pensarlo, hay que reaccionar. Entonces, esta interneurona o centro integrador le dice a una neurona efectora o motora que tiene que decirle a sus músculos efectores que salgan corriendo de ahí, que se alejen. ¿Sí? Me pincho. Eso va por la neurona sensitiva hasta la médula. Dentro de la médula lo recibe una interneurona que dice, esto no es superior, esto es algo inminente. Y le dice corriendo a la neurona motora que vaya corriendo al músculo que va a ser el efector para que se corra, porque está en peligro. Todo eso pasa en milésimas de segundo, porque nosotros no, o sea, yo acá se los explico paso por paso, pero lleva mucho tiempo. O sea, explicárselos, versus lo que hace uno, que es así. Te pinchás y, uy, me pinché. Esto se conoce como una sola sinapsis, que es un monosináptico. Si un arco reflejo es monosináptico. O puede ser polisináptico cuando hay más de un tipo de neurona. Acá tenemos solamente una sensitiva que se conecta con una interneurona que le dice a una motora qué es lo que tiene que hacer. ¿Por qué son importantes estos arcos reflejos a nivel de la médula? Y tienen que ver con conservar el tono muscular, que es la base de nuestra postura, que es lo que les decía. Hay cosas que se hacen de forma automática, no son conscientes. Bien. Esperen que no, me perdí lo que les quería decir. Pero quiero que entiendan que de lo que veníamos hablando de vías, hay una vía que es un poco más corta, que se llama arco reflejo, que queda a nivel de la médula, que no sube a estructuras superiores, que hace como que corta camino. ¿Sí? Encontró un atajo y dijo, tenemos que ir directamente al motor, no hay que ni pensarlo. Y por eso es que esta interneurona recibe esa información sensitiva, recibe que es inminente el peligro y automáticamente se lo dice a la neurona motora, que sale de la médula en el mismo nivel en el que entró y que llega hasta el músculo para que pueda hacer un movimiento protectivo. Arco reflejo, ¿lo entendieron? Son temas como aisladitos, que están todos integrados dentro de la médula. Uno es conocer la estructura de la médula, el otro es saber que la médula... Uy, me corta la médula. El otro es que la médula va a ser el inicio de esta vía, tanto motora descendente como sensitiva y ascendente, para que nuestro cuerpo pueda en realidad responder a los estímulos que vamos recibiendo. Por eso es que es un círculo como constante. Recibo un estímulo, produzco una respuesta motora. Esa respuesta motora produce nuevos estímulos a los cuales tengo que volver a responder. ¿Sí? Las veo como muy tranquilas y con caras congeladas. O se me cortó internet o están haciendo sinapsis. Y viendo si lo terminan de entender. Bien. Si esto lo entendieron, vamos a seguir con la parte que nos sigue en estructuras, que es la del bulbo raquídeo. Bulbo raquídeo es la primera estructura que tenemos cuando salimos de la médula y entramos, entramos por el foramen del agujero del cráneo. Lo primero que tenemos de abajo por arriba, siempre vemos de abajo por arriba, es bulbo raquídeo. Si recuerdan, la estructura que le sigue es protuberancia, la estructura que le sigue por arriba es mesencéfalo, y entre la protuberancia más o menos encontramos el cerebelo por detrás. Todas están unidas al cerebelo. Vamos a hablar del bulbo raquídeo. La sustancia blanca del bulbo raquídeo va a contener tractos sensitivos. Son ascendentes y motores que son descendentes.
que van a ir entre la médula espinal y otras regiones superiores del encéfalo. Todo lo que llegue hasta arriba pasa por este único camino. ¿Sí? De médula pasa por bulbo, sube a protuberancia, sube en realidad mesencéfalo, sube hasta el cerebro. A veces que después de ahí baja y llega a cerebelo, otras que vuelve a subir, otras que vuelve a bajar. Pero hay un camino que es único, que es para arriba. Parte de esta sustancia blanca, que son todos estos tractos sensitivos y motores, es decir, todos estos cableados de axones mielinizados que van con información sensitiva o motora, forma como ciertos abultamientos en la superficie anterior del bulbo que se van a conocer como pirámides. Estas pirámides están conformadas por los tractos más grandes, que son los corticoespinales, que son los motores, que son los que dan de corteza una orden motora hasta la médula espinal. Yo quiero mostrarles esto, si no lo van a entender. Esto que ven acá, blanquito o rosadito clarito, son las famosas pirámides, que se ven a lo largo. ¿Sí? Si este era nuestro dibujo de la médula, nuestro dibujo... Ay, ¿por qué me meto en dibujarlo? Si soy malísima dibujando. Nuestro dibujo, si lo miramos desde arriba, pasa a ser... Vamos a hacer una parte, no vamos a hacer todo. Vas a hacer como esto. Esto que vemos acá, si tipo lo dibujo, van a ser estas pirámides, que son estos cositos blancos que tenemos acá. Un cordón re grande, un cable re ancho de puro córtico espinal, que es una vía en particular, que lo que hace es que como es tan grande, sobre este cilindro que era como un cañito, se sobresale un poquitito. Por eso es que se ve como sobresaliendo. ¿Y qué es re importante esto? Y acá lo vemos en el dibujo. ¿Ven que hay como una X? Los voy a dibujar, para que me pueda ver dibujar, en rojo. Este viene para acá. Y vamos a cambiar de color. Y este que viene para acá. ¿Ven que hace como una X? ¿Me ven la X? ¿Sí? Bien. Me lo resaltan. Es la famosa, famosísima y súper preguntada decusación de las pirámides. ¿Por qué? Porque si ustedes algo recuerdan, algo escucharon, algo saben, el hemisferio derecho del cerebro controla el lado izquierdo del cuerpo. Y el hemisferio izquierdo del cerebro controla el lado derecho del cuerpo. ¿Esto lo sabían? No. Bien. Esto es así. Controlamos como cruzado. A nivel control motor estamos hablando. Controlamos cruzado. Por eso es que en los adultos que han tenido una ACV, tienen una lesión en el lado derecho y lo que no les funciona es todo el hemicuerpo izquierdo y viceversa. Si tienen una lesión en el lado izquierdo, lo que no funciona es el lado derecho. Y el porqué de esto está acá, en la famosa decusación de pirámides. Porque lo que pasa es que los caminos se cruzan. Entonces, imaginémonos que esto es el hemisferio derecho y esto es el izquierdo. Mis pirámides lo tienen bien claro la derecha. Lo que controlo con el hemisferio derecho va a cruzarse y va a llegar a la mano, esto es una mano, a la mano izquierda. Y lo que controlo con el hemisferio izquierdo se va a cruzar y va a controlar mi mano derecha. La razón de por qué esto se ve así, se observa así, tiene que ver con que se cruzan. ¿Se entendió la cruzación o la famosa decusación de pirámides? Bien. En la diapositiva anterior estaba mejor explicado, creo. Justo en la unión de la médula y el bulbo, donde
se divide lo que nos marca como esa zona limítrofe y que nos divide Argentina de Chile, médula y bulbo, se da este cruzamiento de pirámides, donde los que vienen del izquierdo se van a la derecha y los que vienen de la derecha se van al izquierdo. ¿Es un 100%? No. Pasan casi todos, pero hay algunos que siguen derecho. Es un 90% de estas vías. Hay algunas que siguen derecho y que se cruzan más abajo. A mí que las mías están así. Bien. Yo no les puse tanto. ¿Por qué no les puse más fotos? Bueno. Bueno, bueno, estoy viendo en las imágenes a ver cuáles les pueden llegar a servir. Pero no les puse tanta foto acá, no sé por qué. Después, si quieren, igual podemos mirar algunas otras imágenes. Vamos a seguir hablando de bulbo. Esa era la primera parte, que eran las pirámides. A los lados de cada pirámide van a observar una segunda elevación redondeada, un poquito más chiquita, que se llama oliva. ¿Sí? Ahí van a estar unos núcleos, que son los núcleos olivares inferiores. Estos reciben aferencias de la corteza, de otros núcleos y de la médula. Y desde ahí, desde estos núcleos olivares, se van a extender axones hacia el cerebelo, por los famosos pedúnculos cerebelosos, para regular la actividad de las neuronas cerebelosas. ¿Qué es importante? Estas estructuras, bulbo, protuberancia, mesencéfalo, van a estar todas conectadas al cerebelo a partir de los pedúnculos cerebelosos. Son como puentes que unen una estructura que está por delante de una que está por detrás, para que la información pueda ir y venir las veces que sea necesaria. ¿Por qué tiene que ir y venir? Porque, si recuerdan a lo que yo les comenté antes, el cerebelo es uno en realidad de los grandes actores en regular lo que se está haciendo a nivel motor y dar instrucciones para generar nuevos ajustes cuando estamos aprendiendo a hacer algo nuevo. Esto que les decía de cuando yo aprendo a tejer o cuando aprendemos a manejar, que vamos aprendiendo a ver, che, esto, vamos con el de manejar que es más fácil. Apreté muy fuerte el acelerador y el auto hace un ruido tremendo. Yo recibo eso y me doy cuenta que tengo que apretar un poquito más suave. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Mi señorita Miguel. Bien. Vamos a tener después otros montón de núcleos chiquititos. Si vemos en la imagen anterior, esto que está acá es la oliva, que se ve como una pancita, y después vamos a tener otros también. Vamos a llegar a eso, pero vamos a tener otros núcleos. Lo importante para mí es que ustedes sepan cuáles son una de las funciones más importantes que tiene el bulbo raquídeo, que es la de controlar funciones vitales. Yo algo esto les mencioné en alguna otra clase. Pero en estos núcleos están en realidad el centro cardiovascular, que es el que regula el ritmo y la intensidad de los latidos cardíacos, y el diámetro de los vasos. Cuando en realidad necesitamos que haya mayor circulación sanguínea, los vasos sanguíneos se pueden como expandir un poco más. Y controla también el área rítmica vulvar, que es el centro respiratorio, que es el que nos maneja en realidad el ritmo básico de la respiración. También controla reflejos de vómito, deglución, estornudo, tos e hipo. Mucho de esto está relacionado a lo respiratorio. Y esa es como la ayuda a memoria. Que es re importante. Si hay una lesión a nivel vulvar, si esto no funciona, caput. No estornudo. No solo no estornudas, sino que probablemente no respires. Porque está todo junto. ¿Sí? No hay con qué darle. Cuando hay una lesión en este nivel de lo que son las vías, se apagó la computadora. No hay nadie que diga que tenés que latir el corazón, porque no es una acción consciente, esto funciona en automático. No estamos pensando cómo latimos el corazón. Si estos núcleos se encuentran lastimados, si estas vías se encuentran cortadas, se acabó. ¿Vamos bien?
Otro de los núcleos que vamos a encontrar en esta zona tiene que ver con las sensaciones de tacto, presión, vibración, propiocepción consciente, que se localizan en la parte posterior del bulbo. Y están en dos núcleos muy grandes, que es el núcleo grácil y el núcleo cuneiforme, derechos e izquierdos porque hay dos para cada uno. Entonces, los axones sensitivos ascendentes, la información que sube sensitiva desde la médula, va a ir hasta esta altura a hacer sinapsis con estos núcleos, y las neuronas postsinápticas van a transferir esta información sensitiva al tálamo, que es una parte superior del encéfalo. O sea, se hacen postas, esto que les iba diciendo. Las neuronas van pasando la información de un lado al otro. Bien, información sensitiva de tacto, presión, vibración y propiocepción consciente va a ir desde médula hasta bulbo, y ahí va a hacer conexión con núcleo grácilo cuneiforme, y desde ahí va a ir hasta el tálamo. En el lado opuesto porque obviamente se cruzan. ¿Sí? Sepan también que en ¿Puedes repetirlo todo de nuevo? sí, hacemos caminito de información sensitiva de tacto, presión, vibración y propiocepción consciente. Recibo esa información, ¿sí? Presión, estoy apretando un botón. Para yo procesar todo eso viene por toda la vía sensitiva hasta la médula. Desde la médula hace sinapsis con la neurona que va a subir, todo por médula. Y esa neurona va a llegar hasta la zona posterior del bulbo raquídeo, al núcleo grácil y al cuneiforme, para dar esta información. Y desde ahí va a hacer sinapsis con una tercera neurona, si queremos, con una, o sea, la que le sigue, que va a llevar esa información hasta el área del tálamo. Después vamos a ver qué es el tálamo. ¿Sí? Este camino es el de información sensitiva. Y hace una posta, antes, así como yo les decía, siento algo, va hasta médula y después sube hasta llegar al cerebro. Tenemos que saber que antes de llegar al cerebro, tuvo que pasar por el bulbo raquídeo, del bulbo raquídeo tuvo que llegar hasta el tálamo, y desde el tálamo va a llegar hasta la área de la corteza sensitiva. Hay un montón de postas en el medio. No es una única neurona que llega hasta arriba. A nivel del bulbo raquídeo, recibimos la información sensitiva. ¿Dónde? En la zona posterior del bulbo, donde está el núcleo grácil y el núcleo cuneiforme. No lo puedo, ya se me traba la lengua. ¿Sí? ¿Son difíciles de escribir? Sí. No se los tienen que, nada, escríbanlo muchas veces. Yo porque soy disléxica y no puedo. ¿Vamos bien? Quiero ver una cosa. Bueno. Vamos a hacer el último tema de hoy, que es protuberancia. Vamos a cortar en protuberancia, y la semana que viene hacemos mesencéfalo, cerebelo y todo lo que es sistema ventricular. La vamos a dividir. Lo que les decía, es una clase muy larga. Si bien está resumido en 25 diapositivas, se hace largo. La protuberancia es la estructura que le continúa al bulbo raquídeo. Yo voy a hacer una cosita, a ver, un minuto. Me voy a tomar un minuto, voy a dejar de compartirles esto. Vamos a ver si... Bueno, lo voy a ir haciendo mientras. ¿Alguien pudo leer algo del material de lectura de esta clase 3? Yo no, profe. No, bajé el material, pero no lo leí. Bien, no pasa nada. Yo espero su clase porque si no es como que leo el material y se me hace un chino básico, entonces espero su clase y después voy al material. Perfecto. Bien. Banquen un segundo. Bien, vamos a seguir ampliando empanadas. No pasa nada. Cosas que pasan en casa.
Vieron que la profe también tiene vida y tiene que pedir empanadas para poder comer algo a esta hora que no cocina nadie. Y está anotado ahí, es el pedido de siempre. Mi Mario no se lo sabe de memoria, así que tenía que entrar. Les pido disculpas, porque bueno, no es prolijo, pero es lo que es. Les puse acá una imagen del material de lectura que tienen para leer para esta clase, para que lo podamos ver en imágenes. Esto que está acá oscuro es esta famosa decusación de pirámides. Acá abajo ya encontramos con lo que sería la visión de lo que se va a ver como médula, que esto lo conocemos, esta famosa H que veníamos hablando. Esta primer pancita que encontramos acá es lo que se conoce como pirámides, 1, 2, ¿sí? Y por fuera, de igual manera, son las olivas. Habíamos hablado que ahí están los núcleos olivares inferiores. Esto es una visión anterior de esta estructura acá, que es el bulbo raquídeo. Paréntesis, recontra importante. La bibliografía habla de médula oblongada. Es lo mismo. ¿Sí? Anótenlo porque no van a entender nada. ¿Por qué la profe dijo bulbo raquídeo y el libro dice médula oblongada? Porque en medicina son unos chotos y le ponen el mismo nombre a... Nombres distintos a la misma cosa. Dependiendo de quién escribe, le pone un nombre distinto. Nosotros vamos a hablar de bulbo raquídeo, pero este libro lo escribe como médula oblongada. Todo esto es bulbo raquídeo. La panzota que vemos arriba va a ser protuberancia. ¿Sí? Y justamente es una protuberancia, es más grande. Esto que vemos acá es lo mismo, pero en su cara posterior. Por eso es que no entendemos, pero esto es su cara posterior. No se vuelvan locas. Sepan que, ¿se acuerdan cuando recién habíamos hablado de los núcleos cuneiforme y grácil? Esto es el tubérculo del cuneiforme, esto es el del grácil y lo mismo del otro lado. Estaban en la zona posterior del bulbo raquídeo. Nada. Es la parte más fea de visualizar porque es horrible. Se los digo yo, no. Yo cuando estudiaba esto no entendía qué carajo. Porque sobre este canito que venimos hablando de la médula, aparecen nuevas estructuras que son estos núcleos que se expanden hacia afuera y que dan esta como superficie externa. Acá vemos lo mismo, pero a diferencia de esta imagen, acá lo que tenemos es de fondo cerebelo. Pirámides, olivas, protuberancia, cerebelo. ¿Sí? Cara anterior, sigue siendo lo mismo, pero acá en la anterior yo lo hago en la compu, en la anterior lo que se hizo fue todo esto se sacó, miren, es lo mismo, ¿ven que está como borradito? Acá se le suma la visión de cómo va a estar ubicado el cerebelo. Bien. Y esta es la visión posterior. Grácil, cuneiforme, ahora vamos a ver qué otra cosa más tenemos por ahí. Pero eso es lo que ustedes van a tener que estudiar. Se ve raro, sí, se ve raro. Es la parte más rara como de visualizar, porque es todo muy chiquitito. Pero yo quería que pudieran ver una imagen más, que no se los puse una diapositiva, porque es difícil y por eso a veces les muestro mucho. Pero cuando hablamos de protuberancia, esto es lo último que les voy a decir, dijimos que estaba por arriba del bulbo, está por delante del cerebelo, esto que les mostraba recién. Por detrás se ve el cerebelo. ¿Lo podemos cortar? Sí, lo podemos cortar, que era la primera imagen, en la segunda se ve que está por detrás. Tranqui, André, no te preocupes, nos vemos la próxima, que se le está cortando. También va a contener un montón de núcleos, tractos y funciona en modo de puente para distintas partes del encéfalo. De vuelta, todo lo que suba tiene que pasar por acá. Haciendo posta o no, pero tiene que pasar por acá. Alguna de esta información se va a vincular hacia el cerebelo por detrás a través del pedúnculo cerebeloso
y otras van a formar parte de los tractos ascendentes sensitivos y de los descendentes motores. De la región ventral, que es la anterior de la protuberancia, tenemos que saber que hay una estación de transmisión sináptica muy importante, que es donde están los núcleos pontinos, sustancia blanca que entra y sale de estos núcleos y que van a proporcionar conexión entre la corteza del hemisferio cerebral y el hemisferio opuesto del cerebelo. Esta información que llega después al cerebelo para hacer este ajuste que necesitamos hacer que hablábamos antes. ¿Sí? Este ajuste que tiene que ver con el papel esencial que tiene el cerebelo, que tiene que ver con la coordinación y mejorar este acto motor. ¿Sí? En la región dorsal vamos a encontrar tractos ascendentes y descendentes, de vuelta todo lo que sube tiene que bajar y va y viene, junto con núcleos de los nervios craneales. ¿Sí? Y acá vamos a encontrar otros núcleos que son el aura neumotáxica y el aura apneústica, que junto con el área rítmica vulvar ayudan a controlar la respiración. Acompañan en esta respiración del área vulvar como accesorio. ¿Sí? Eso es lo único que quiero que sepan. No es mucho. No se vuelvan locas estudiando los núcleos de los nervios craneales. Están puestos para que sepan que en realidad los nervios craneales van a salir de estas estructuras. Habíamos hablado de nervios raquídeos y de nervios craneales. Los nervios raquídeos salían de la médula y los nervios craneales van a surgir de estructuras internas. Son muchos nervios que inervan en realidad, más que nada, todo lo que tenga que ver con la cabeza. Cabeza como externa, ¿sí? Músculos faciales, etc. No vamos a entrar ahí. Pero quiero que sepan que en estas estructuras vamos a encontrar los núcleos de estos nervios. Por eso es que cuando vemos las imágenes, vemos que hay siempre como un cablecito amarillo. Este cablecito amarillo van a ser como se visualiza un nervio. Y cuando yo les mostraba antes, y se los voy a volver a mostrar, las imágenes del libro, ¿vieron estas? Ven que hay un montón de cosas amarillas. Todo eso que se ve amarillo son en realidad las raíces de los nervios craneales. Si hacemos un corte, vamos a ver ver si tenemos algún corte acá, me parece que no. No. Si hacemos un corte, vamos a ver que en realidad hay estructuras internas, como las habíamos visto en las otras imágenes, que son de núcleos propios en realidad del bulbo y de núcleos que son como el origen de estos nervios craneales. Es un montón, yo lo sé. No desesperen. Lean hasta acá. Porque la clase que viene vamos a ir a seguir con este mismo tema. O sea, nos quedamos en clase 3 como parte 2. Vamos a llegar hasta mesencéfalo, que es la estructura que está por arriba de la protuberancia. Y después vamos a estudiar algo del cerebelo, que es largo, es lo más lindo. A mí es la que más me gusta. Y vamos a terminar con sistema ventricular. Todo esto entra en el parcial. Así que todos se tienen que estudiar para el parcial. Cuando terminemos clase 3, se hace revisión de todo. Clase 1, 2 y 3 en sus dos porciones. Y todo se estudia para el primer parcial. ¿Alguien me quiere decir algo? ¿Preguntas? Si no, cerramos y las veo la semana que viene. No hagan todavía el trabajo práctico de la clase 3, porque hay cosas que no llegamos a ver. Háganlo después, o hagan la primera parte si quieren, no es obligatorio. ¿Sí? Quienes no pudieron mandar el trabajo todavía, no se preocupen, tienen tiempo para la semana que viene para poder hacerlo. Háganlo, no dejen de hacerlo. Yo sé que es un engorroso, no tiene nota, es para ustedes. ¿Sí? Es para que ustedes puedan leer todo el material, sacar las cosas más importantes y poder avanzar con el estudio. Bien. No sé quién me está hablando, si Eliana o Sol, pero esa es la idea. ¿Sí? Voy a cortar la grabación porque